Luchino Visconti. Di quella pira l'orrendo foco, tutte le pirre marte a banco, ben bisegnerà a chi avrà poco, col sangue nostro la spegnerò. Su vida era muy teatral. Y a menudo su cine también lo era. Su teatro era melodrama. Y de hecho opino, que en el melodrama fue donde Visconti expresó mejor su inmensa capacidad, su voracidad de observación, de gusto, de recuperación y de hibridación de la cultura. Si quiere saber cómo era trabajar con él, tan solo puedo decirle que fue la mejor experiencia de mi vida, tanto en el trato de persona a persona como en lo que se refiere al trabajo de un actor con su director. Puede considerarse el narrador de la decadencia, de la disgregación de la sociedad alemana, y sin duda la describió mejor de cómo hubiera podido hacerlo un director de cine alemán. Luchino Visconti, música, teatro, cine. El mundo de la alta aristocracia y de la burguesía europea y el de los pescadores sicilianos. Opciones valientes e innovadoras en el escenario y en la pantalla, y también opciones valientes en su propia vida. Tuve la suerte de vivir de cerca aquí en el centro de Roma, a pocos pasos de la Fontana de Trevi, en la Piazza della Pilota, donde se encontraba la sede de la revista Cinema, una decisión de Visconti que no tan solo fue decisiva para él, sino también para todo el cine italiano. Fue su acercamiento a Cinema. Cinema era una revista que dirigía el hijo del duce, Vittorio. Durante esos años, el régimen fascista promueve una renovación del cine italiano y, utilizando su lenguaje que anima a los cineastas a crear un cine nuevo, próximo a sentimientos y ambientes populares, los jóvenes de la revista consiguen introducir directrices más radicales, propias de quienes están deseando apartarse de la ambigüedad del fascismo, un régimen impulsor de reformas sociales y populistas en el interior del país, pero que a su vez agrede a los pueblos más pobres a nivel internacional. Visconti se acerca al grupo con humildad y modestia. Su único mérito es haber visitado a Renoir en París. Corre el año 1939 y sobre él pesa un inmenso dolor, la muerte de su madre. Estamos en la Piazza della Pilota. En este portal estaba la redacción de Cinema, y durante los años 40, 41 y 42, de aquí entraban y salían los hermanos Puccini, De Santis, Purificato, Alicata, Rossellini, Visconti, Antonioni y yo mismo. La redacción estaba en la planta baja, allá al fondo. Aquí, en la primera habitación, estaba el despacho del director, Vittorio Mussolini, que también era productor, y de hecho, aquí nació Un pilota ritorna, de Rossellini. Y estas eran las salas de redacción, donde escribíamos los artículos que atacaban el cine conformista, y donde maduraban los sueños que luego serían el alimento literario para una parte del neorrealismo. Un abanico de opciones nos unían a la cultura europea y americana. El sueño de Visconti era, por una parte, la obra de Giovanni Verga, la adaptación de I Malavoglia, de Gelli il Pastore, del Amante di Gramigna, pero también, por ejemplo, Desorden y dolor precoz de Thomas Mann, el autor de Los Buddenbrook.
un autor que evocaba una realidad lejana que Visconti reflejó 30 años después en Muerte en Venecia. Pero ¿quién era Visconti? Durante aquellos años su discreción y modestia fueron proverbiales. Era noble, sí, pero no podíamos imaginar ni de lejos el mundo de fábula en el que había crecido y madurado. El padre de Luchino, Giuseppe Visconti di Modrone, es el heredero de una estirpe que durante siglos fue protagonista de la historia de Milán y de las provincias que la circundan. A principios del siglo XX, Giuseppe Visconti restaura en Gracciano, una localidad cercana a Vicenza, un castillo del siglo XV, y allí construye como nuevo un auténtico pueblo medieval. Él mismo diseña o manda diseñar las casas, los talleres, incrementa la actividad agrícola y artesana y abre una escuela de oficios. En este singular marco escenográfico es donde Luchino Visconti, nacido en 1906 y cuarto de 7 hermanos, pasa sus meses de vacaciones. Y será en Gracciano donde vivirá las primeras impresiones que le causará un teatro familiar en el que periódicamente actúan amigos y familiares. Unas impresiones que tampoco faltarán en su otra residencia estival, Villa Erba, situada en Chernopio, junto al lago de Como, que había heredado de su madre, hija de un gran empresario farmacéutico, Carlo Erba. También aquí, los conciertos y los espectáculos serán eventos decisivos para la educación musical que tanto influirá en la futura actividad artística de Visconti, hombre de cine y de teatro. Y es aquí donde se consolida en el inconsciente de Luchino un arquetipo de familia con la madre como figura central. En Milán, a pocos centenares de metros de la Scala, se alza el Palazzo Visconti, durante meses el lugar en que estudió y recibió sus visitas mundanas, que a menudo tendrán como personaje central un mítico de la música, el maestro Arturo Toscanini. Tras unos estudios irregulares, fugas y viajes a la búsqueda de sí mismo, Visconti irrumpe como protagonista en el mundo de las carreras. No lo hace como diversión o juego, como tantos otros jóvenes aristócratas, sino como una auténtica profesión. Con poco más de 20 años, Visconti ya es un innovador. Manda construir cuadras al estilo inglés, y estas cuadras, transformadas hoy en pequeñas villas residenciales, aún pueden verse cerca del hipódromo de San Siro. Cría un caballo por el cual nadie hubiera apostado, Sanzio, y lo convierte en un campeón. Pero pierde a Pupe, su primer gran amor, porque su padre, el príncipe Pindisgrech, considera que su profesión es poco digna y su vida extravagante. En 1934 tiene lugar su primer contacto casual con el mundo del cine en mayúsculas. El director húngaro Mácsay, que ha impactado a la Bienal de Venecia con el desnudo de Hedy Lamarr en su película Éxtasis, es uno de los primeros en ver la película que Visconti ha filmado como amateur junto a Niki Arribabene, futura esposa de su hermano Eduardo. Mácsay se fija en el talento de Visconti, lo recibe en Viena y le concierta una entrevista en Londres con un productor inglés, pero al final todo acaba como una pompa de jabón. Sin embargo, su relación con Coco Chanel será mucho más provechosa. Coco Chanel, enamorada de él, lo pondrá en contacto con artistas e intelectuales famosos. Jean Cocteau es uno de ellos, y el que será su maestro, Jean Renoir. Coco Chanel influyó mucho en Visconti. Como ella, estuvo en contacto con pintores como Dalí, Picasso, Braque, Matisse, y también frecuentaba a poetas y escritores. Pero en aquella época nunca me dijo que quisiera hacer cine. Nunca. Aunque ya había hecho de ayudante de Renoir, no me imaginaba que un muchacho como él trabajara. En el plató,
Luchino no tenía un trabajo determinado. Hacía un poco de utilero, de ayudante de vestuario, pero su destino ya está marcado, porque en el clan de Renoir vive también las pasiones de la izquierda y del Frente Popular. Más tarde, cuando llegará a Roma siguiendo a Renoir, ocupado en la filmación de una adaptación de Tosca, el drama de Sardou, el joven aristócrata ya está maduro para su encuentro con el grupo de la revista Cinema. Sin embargo, en 1940, la estancia de Renoir en Roma se verá interrumpida a causa de la intervención de Italia en la guerra junto a la Alemania nazi. Con la experiencia de Tosca, Luchino se prepara para dar el gran salto. En su villa de Roma, que hoy ya no pertenece a los Visconti, y después en Ferrara, junto al Po, escribe Obsesión, la historia de una vampiresa de pueblo que involucra a un joven vagabundo en un crimen orquestado para cobrar un seguro de vida. Obsesión es el manifiesto de lo que será la fuerza secreta del neorrealismo. La conjunción entre una cultura profunda del siglo XX, figurativo, literario y cinematográfico, no únicamente italiano, y la voluntad declarada de descubrir con desencanto y violencia las imágenes propuestas por un país que hasta entonces el cine había ignorado. Para muchos, la operación que Obsesión anuncia será un pretexto para suspensos, pero uno de sus creadores la defiende con franqueza. Cuando se fue a América, Renoir le había dejado esa adaptación, basada en El cartero siempre llama dos veces, la novela de Kane. Y nosotros intentamos adaptar esa historia, típicamente americana, a una realidad italiana. Y escogimos una realidad que todo el mundo conoce, la de Ferrara y los alrededores de Ferrara, el campo de Ferrara, con sus grandes autopistas y sus trattorías, etc. Porque nos parecía que de alguna forma se parecía más, o al menos se acercaba más, al mito de la cultura americana, tal como nosotros la imaginábamos y la vivíamos entonces. Si mangia qui? Ti domando se si mangia qui. Guarda, io pago, eh? Va bene, ma si mangia di là. Aspetta in sala che te lo porterò io. Buono. Hai a che fare con quel pancione là fuori, tu? È mio marito. Fortunato di avere una donna come te. Cuando empecé Obsesión, iba a dirigir mi primera película. Elegí a Anna como protagonista. No fue fácil porque los productores no creían en Anna como actriz dramática. La consideraban una actriz cómica. Había hecho aquel papel precioso en Nacida en Viernes con De Sica. Pero yo estaba convencido de que podía ser una gran actriz dramática y nos fuimos juntos a Ferrara para empezar la película. Por desgracia ya estaba embarazada de su hijo Luca. Me engañó diciéndome que solo estaba de 2 meses, pero la verdad era que estaba de 5. De manera que mandé llamar a Clara Calamay y la Calamay hizo el papel. Muchas de las escenas de Obsesión se rodaron en escenarios reales, pero otros decorados se construyeron sobre el escenario del Teatro Municipal de Ferrara, que hoy visitamos con Massimo Silotti. Massimo, antes de hablar del rodaje, una curiosidad. Cuando leíste el guión por primera vez, cuando te hablaron del tema, ¿cuál fue tu reacción como italiano antes de como actor?
Estábamos en guerra, reinaba un ambiente de triunfalismo, se hacían películas de propaganda, se hablaba de heroísmo, de batallas, de muerte, y los sucesos se ignoraban incluso en los periódicos. ¿Cuál fue tu reacción al leer el guión de Obsesión? Desde luego. Entendí que era una película que iba contracorriente. Pero lo que me impresionó fue ese personaje tan real, tan rudo. Porque hasta entonces yo solo había hecho 7 o 8 películas de aventuras, comedias. ¿Cómo te sentiste con Luchino Visconti? No te explicaba lo que tenías que hacer. A menudo intentaba convencerte parodiando lo que tú hacías. Y eso para mí era ofensivo y perjudicial, teniendo en cuenta mi carácter. Vamos, que para decirte no lo hagas así, se cachondeaba de ti. No lo hagas así, se cachondeaba de ti. ¿Lo has pillado? Tengo unos cuantos recuerdos importantes de Obsesión, pero no todos son felices debido a la dureza del trabajo. Quizás por mi falta de recursos ante la importancia, el dramatismo del papel. He dicho muchas veces que para mí fue muy duro, pero se me ha quedado grabada una imagen muy clara, muy cercana, muy dulce, que es el paisaje, las playas. Estas, sí, esa es una imagen que se mantiene igual, muy dulce. Y aquí se recortan las imágenes de Gino y de Giovanna. Casi puedo verlos, pero aquí no siento lo mismo. En 1944, en una Roma declarada ciudad abierta y que dará título a la película de Rossellini, Visconti participa en la resistencia, esconde en su casa a prisioneros aliados en fuga y se arriesga a ser fusilado. En cuanto la línea del frente se desplaza hacia el norte, Luchino participa en un documental, Días de Gloria, y luego vuelca toda su energía innovadora en el teatro. Y con su primer espectáculo, Le Parent Terrible, de Cocteau, cosecha éxito y escándalo. Luchino Visconti tuvo el valor de imponer al público romano el espectáculo teatral como un hecho cultural, más que como un acto mundano. Tuvo dificultades, pero logró imponerse. El público no podía entrar en la sala una vez alzado el telón, y solo había un descanso. Venció su batalla y Le Parent Terrible fueron un éxito enorme, y el número de representaciones, 50, algo inusitado en aquella época. Las críticas y los apoyos fueron aún más encendidos cuando Visconti propone con el Adamo de Achard el tema de la homosexualidad. Adamo fue una batalla gloriosa que al final acabó con un triunfo, no solo porque el espectáculo era muy bonito, sino también porque coincidía con las protestas claramente de índole político y moral que desencadenaron el entusiasmo de sus defensores. Hay que decir que incluso entre la gente de izquierdas, entre el pueblo, la gente que él amaba, la que él plasmaba en la pantalla, había muchos que no aceptaban los cambios. Recuerdo que en junio de 1946, cuando se celebró el referéndum para decidir entre monarquía y república, yo estaba bajo la tribuna junto a Visconti y Pepe de Santis. La plaza estaba repleta para escuchar el mitin. Intervenían Togliatti, Nenni, Parri. Durante su discurso, Nenni, el gran líder socialista, que era un gran orador, sabía arrastrar a las masas. Y como máximo insulto dirigido a Umberto de Saboya, futuro candidato a rey de Italia, lanzó una invectiva. ¿Os gustaría tener como rey a un pederasta? La frase provocó un vocerío de desprecio. Con el rabillo del ojo observé a Luchino. Estaba serio, impasible, pero imaginé su sufrimiento al sentirse aislado, diferente entre aquella gente que amaba y respetaba.
Muy distinta, pero igualmente violenta, fue la reacción del público milanés ante La calle del tabaco. La calle del tabaco escandalizó al público bien milanés de entonces, porque nosotros éramos una compañía muy valorada por los burgueses de Milán, en la que Laura Adani hacía un poco de todo, pero siempre algo agradable. Era nuestra Laya, etc. Yo era un jovencito muy mono, siempre con una raqueta en la mano, vestido con ropa de golf. Todos éramos amables, simpáticos y adorados. Y en cambio, en esa obra éramos unos sinvergüenzas, pobres como ratas. El nieto, que me parece que era yo, aplastaba a la abuela con el coche. No le importaba nada. Me acuerdo que un día de repente se alzó una voz en el momento en que mataba a la abuela que dijo: «Oye, que es la abuela, es la abuela». Pero Luchino quería que todo fuera como en el texto de Caldwell. Recuerdo que surgieron muchas polémicas, discusiones sobre la manera en que había interpretado Fígaro. En especial sobre el final de Fígaro, en el que se escuchaba la carmañola, cantada detrás del escenario, y después aquel famoso ballet de enmascarados que al quitarse la máscara resultaban ser esqueletos, lo cual era una especie de anuncio de la Revolución Francesa, del terror incluso. Fue muy criticado, diciendo que era arbitrario. Después de aquel arbitrio mío he visto hacer muchísimos más y nadie ha dicho nada. Después de otros éxitos teatrales, Crimen y Castigo y El Zoo de Cristal, la filmación de un documental en Sicilia para el Partido Comunista en ocasión de las elecciones de 1948 se transforma poco a poco en el proyecto de una trilogía sobre los jornaleros de la tierra y del mar y sobre los mineros de las minas de azufre. La implicación financiera del propio Visconti permitirá la realización del primer episodio dedicado a los pescadores e inspirado en Los Malavoglia de Verga, un libro que ya había soñado antes de Obsesión. La película narra la historia de la revuelta de los pescadores pobres contra los mayoristas y la derrota de Ntoni y su familia. Unos pocos fotogramas de esta obra maestra bastan para comprender cómo Visconti es capaz de transformar su fuerte vocación social en formas innovadoras y potentes conceptos narrativos. El fracaso de la familia y el peligro de su disolución se reflejarán después en la estructura de otras muchas películas de Visconti. Pero muchos advirtieron, en la forma dura de remar de Ntoni, que tras la derrota se ha convertido en un simple jornalero del mar, una rabia que será la savia de nuevas rebeliones. Fue una película realmente mítica. No teníamos medios. Éramos pocos. Cada uno de nosotros hacía 3, 4, 5 tareas para las que hoy en día serían necesarias 5 o 6 personas. Fue una época en que el equipo se estableció en Sicilia esperando noticias. Es decir, ¿la película sigue o no sigue? No había dinero para pagar los sueldos y ni siquiera para pagar las dietas. Entonces, Visconti y yo regresamos a Roma. Visconti, para enviar dinero al equipo, para tapar, digámoslo así, un agujero urgente, decidió coger las joyas de su familia y llevarlas al Monte de Piedad y empeñarlas para tener unos pocos fondos y poder enviarlos enseguida a Sicilia. No nos pagaba ni un céntimo. Prefería regalarte un maravilloso pañuelo de seda antes de darte las 10.000 liras que costaba el pañuelo. Nos hacía montones de regalos fantásticos y luego nos tenía sin una lira. No fueron años fáciles en ese sentido, pero era muy gratificante en otros muchos. Con las cosas que aprendías con él, te sentías en la cima del mundo. Eso era algo que Visconti te hacía sentir.
Visconti te hacía sentir en un nivel en el que los otros pobres mortales no podían entrar. Tras las penurias sufridas después de la Terra Trema, Visconti, con la ayuda de Dalí, reacciona con el lujo de Rosalinda. Con este traje diseñado por Salvador Dalí me sentía ridículo. Un día estaba en el camerino y dije, señor Visconti, si parezco una prostituta con este pelucón rubio con tirabuzones. Además tengo unas piernas muy flacas y con las mallas no entiendes nada, parece que haya salido de un cuadro. Y yo me decía, claro, él es culto y aristocrático, pero nosotros somos un atajo de ignorantes. En 1949 Visconti escenifica un tranvía llamado Deseo. Era todo un sondeo a los personajes de ese texto, que tal vez no sea muy grande desde un punto de vista de estructura dramatúrgica, pero rico en elementos y, sobre todo, tiene una carga de agresividad y de erotismo que él plasmó muy bien. Recuerdo que Tennessee Williams, que lo vio en Roma, dijo que de todos los espectáculos, de todas las representaciones que había visto fuera de América, aquella era sin duda la que más cerca estaba de lo que sentía como autor. Y debo admitir rotundamente que fue un extraordinario director, un gran director de actores. Su relación conmigo, por ejemplo, fue la de un auténtico maestro, de guía, y yo sentía su mano justa y lo seguí hasta en el más mínimo detalle. A Visconti no le gusta Orestes, la tragedia de Vittorio Alfieri, pero como es un artista renacentista, no rechaza la ocasión que se le ofrece en ocasión de la conmemoración del bicentenario del autor. A mitad de los ensayos, Visconti entró en crisis. Me agredía. Me decía, ve a hacer de tranviario. Pareces un gorila cuando entras en el escenario. ¿Quién te dijo que te dedicaras al teatro? Por aquel entonces, Rita Morelli, que era muy protectora conmigo, me tenía mucha simpatía. Me decía desde las bambalinas, calla, no contestes. Y yo decía, pero bueno, ¿quién me ha llamado? ¿Me ha llamado usted? Claro que parezco un gorila. No estoy acostumbrado a ir vestido como en el siglo XVIII, con lentejuelas, con plumas. Y entonces sí que se armó. La tarde siguiente, antes de entrar en el teatro, me detuve en el bar de la Quirineta, porque ensayábamos en el Teatro Quirino, y me bebí 2 o 3 coñacs. De manera que llegué, digamos que bien borracho, bien cargado. Y al acabar me dijo, ¡bravo! Ya lo entiendo, pensé, aquí hay que beber para funcionar. Con Troilo y Crésida, Visconti se mide con los espacios abiertos del Mayo musical florentino. Grandiosidad espectacular y costes inusitados para el teatro italiano. Y por fin, el encuentro con Anna Magnani. A partir de una idea de Zavattini y de un guión escrito en colaboración con Suso Cecchi D'Amico y Francesco Rosi, surge la historia de una mujer de condición modesta que sueña un futuro de estrella del cine para su hija. Che stanno a dire? Stanno a di male, stanno a dire. Ma perché si divertono tanto? Perché? Che c'hanno da divertirsi? Ma è una nana proprio, ma guarda. Ana era una fuente inagotable de ideas, de inspiración, de hallazgos. Mientras interpretaba tenía una cada 2 por 3. La escena del lloro de Ana en el banco con la niña, cuando se da cuenta de que todo está perdido, que sus ilusiones se han acabado y que grita socorro inconscientemente y llora, fue precisamente una cosa que ella se inventó, porque aquel socorro lo gritó así, instintivamente. ¿A quién pedía socorro? No se sabe. A ella misma, a todo. Ahí está realmente extraordinaria. No.
Aiuto! Preguntamos a Suso Cecchi D'Amico, que a partir de Bellissima se convirtió en una asidua colaboradora de Visconti, cuál fue el resultado de aquel regreso después de tantos éxitos teatrales a una película tan amarga. Bellissima fue bastante bien de público. Pero a pesar de eso, las cosas no fueron un camino de rosas hasta que encontramos otra película para hacer. Luchino siempre daba algo de miedo en el trabajo, por lo cual trabajamos y discutimos muchos proyectos que luego tuvimos que abandonar. La energía creativa de Luchino confluye de nuevo en el teatro. Era la primera vez que representaba a Chekhov. Es el autor que más me fascina y que siempre me había fascinado, pero que siempre había ido posponiendo porque aún hoy me parece de una dificultad enorme. Y cuando me enfrenté a él lo hice afrontando su texto más difícil, que para mí es precisamente Las Tres Hermanas. «1866, el año de un enfrentamiento que debía acabar con el imperio austrohúngaro que durante tanto tiempo dominó el norte de Italia. En Senso aparece un risorgimiento sin retórica, y en este tipo de mirada sobre la historia, y no solo sobre el presente, es donde puede verse su nexo con los grandes imperativos éticos del neorrealismo. Representa una ruptura con el decenio anterior, tal como siempre se ha dicho, pero con una profunda continuidad. De hecho, la película suscitará polémicas idénticas a las del período neorrealista. En esta película no hay ni vencedores ni vencidos. El ejército italiano, mal conectado con las fuerzas voluntarias, es derrotado y tan solo alcanzará una victoria parcial gracias a la alquimia política de la Europa de entonces. Austria vence una batalla en Custodia, pero pronto perderá la guerra. En este contexto, es espectacular la ambigüedad de los dos protagonistas, la noble italiana y el oficial austrohúngaro corrupto y desertor. Senso se rodó con técnicas teatrales. Es decir, que podía estar todo el día ensayando una escena y luego, al día siguiente, la rodaba. Sono un disertore perché sono un vigliacco. E non mi dispiace di essere né un disertore né un vigliacco. Cosa mi importa che i miei compatrioti abbiano vinto oggi una battaglia in un posto chiamato Custoza, quando so che perderanno la guerra, e non solo la guerra, e l'Austria fra pochi anni sarà finita. E un intero mondo sparirà, quello a cui apparteniamo tu ed io. Il nuovo mondo di cui parla tuo cugino non ha nessun interesse per me. È molto meglio non essere coinvolti in queste storie e prendersi proprio piacere dove lo si trova. E tu del resto la pensi come me. Altrimenti non mi avresti dato del denaro per pagarti un'ora d'amore. Basta! È troppo tardi, è finita! Io non sono il tuo romantico eroe. E non ti amo più. Abandonada, Livia se vengará denunciando a su amante ante el mando austríaco, provocando su fusilamiento.
Después de Senso, los caminos de Visconti en el cine y el teatro, que en los primeros años de la posguerra se habían distanciado al máximo, empiezan a tomar un único sentido. No por casualidad, es debido a su encuentro con la Callas, la Vestale, la Sonámbula, la inolvidable Traviata, Anna Bolena. Para mí, el teatro de la Scala era el teatro por antonomasia. Esta es la primera razón por la cual finalmente empecé a trabajar detrás del telón. Aquel telón que veía temblar antes de que empezara un espectáculo y que me provocaba una enorme emoción. Por fin trabajaba detrás del telón. Lo segundo fue trabajar con María Callas. Conocía profundamente el teatro lírico. Tuve una de las experiencias más bonitas de mi vida cuando obtuve permiso para seguir la última semana de ensayos de la Traviata, en la segunda temporada de la Scala. La Callas aprendió a andar cuando trabajaron juntos por primera vez. Y desde entonces, él se convirtió un poco en su padre, o en el mago que hizo de ella lo que recordamos con gran emoción realmente. Guarda Natalia, il cielo. È una meraviglia. Ma che succede? Nevica. Nevica! ¡Hey, Nevica! Noches Blancas, una adaptación de Dostoyevsky, se produce en cooperativa y se rueda por completo en Cinecittà. Una ficción con aromas de escenario, pero que parece destinada a crear, en torno a los personajes, una atmósfera de encanto para exaltar su fragilidad. Una apuesta sobre las opciones vitales de toda criatura humana, incluso cuando es una perdedora. Con Mario y el Mago, que Franco Manino musicó para el teatro, se produce el encuentro con Thomas Mann, que soñaba desde hacía años. El episodio que me gusta contar es su encuentro con Thomas Mann. Luchino explicó detalladamente cómo había trabajado la obra original de Thomas Mann, cómo había escrito el libreto para poder representarlo. Me lo contó todo. Y mientras lo hacía, su palidez era increíble. Al final, Thomas Mann se quedó quieto unos segundos que se hicieron eternos. Y al final le dijo a Luchino: yo también he pensado mucho en cómo podía representarlo. Y he llegado a esas mismas conclusiones. ¿Sabes? Como si fuera un niño, de repente, Luchino recuperó el color. Cuando me ofrecieron clausurar el Festival Veneciano, el Festival Goldoniano Veneciano, dudé entre 2 o 3 textos, sobre todo entre los textos más importantes de Goldoni, como El mentiroso, La tienda de café, pero al final me decidí por L'impresario del Smirne, precisamente porque es una de las obras menores de Goldoni. Es decir, aún es, en cierto modo, una obra ligada a la comedia del arte. Es una trama en la que me hubiera podido descontrolar y divertirme para convertirla en un espectáculo. Con Maratón de danza, Visconti convence a Heinze en una original contaminación entre música culta y música popular. Con Rocco y sus hermanos, responde a los ecos que llegan desde las capas más profundas del país y que le piden que regrese a la tensión moral que existía en el origen de su cine. Milán es el escenario que a principios de los años 50 presenció la emigración masiva procedente del Mezzogiorno hacia el norte. Para leer este fenómeno, Visconti excava en su yo profundo, la familia.
El título es un homenaje a otro título famoso de Thomas Mann, su amado Thomas Mann, José y sus hermanos. Con Rocco, Visconti parece ya intuir con lucidez aquellas bolsas de rabia destinadas a explotar al cabo de pocos años. Él quería una historia de una madre con 5 hijos varones. 5, como los dedos de una mano. Los dedos de una mano. No sabíamos nada, pero tenían que ser 5. 5. Mi carrera, mi camino empezó en Italia. No es un secreto para nadie. Y mi formación como actor y también como hombre proceden en su mayor parte de Visconti, porque ese tipo me lo enseñó todo desde el principio. Tuve suerte de que Luchino me eligiera para interpretar a Rocco en la película Rocco y sus hermanos. A principios de los años 60, el precio de los conflictos sociales y de las derrotas se hizo más alto, y las formas de la desestructuración acaban en violencia y delito. La película recibe en Venecia un segundo premio de consolación que Luchino no recoge. Amargado por los ataques de la prensa conservadora, anula todos sus compromisos en Italia y en 1961 hace debutar en París a Alain Delon y Romy Schneider. Palermo, la villa de Tomasi de Lampedusa, el autor del Gattopardo. Una imagen que parece a punto para entrar en el mundo de Visconti. El Gattopardo es una nueva ocasión para desmitificar una determinada visión del Risorgimiento. En el marco del entusiasmo que producen las victorias garibaldinas, el tranquilo cinismo del protagonista parece anunciar las bases fundamentales del siglo que se anuncia. Un siglo en el que los compromisos acabarán siempre por reabsorber cualquier intento de realizar una auténtica y profunda reforma moral y civil, y en el que las pasiones de los jóvenes serán simples crestas en un mar siempre de bonanza. El inédito Vals de Verdi para piano que el montador Ser Andrei encontró en un anticuario y le regaló a Visconti, contará después con la convalidación de Toscanini, tal como nos cuenta uno de los colaboradores más fieles de Luchino, Piero Tosi. Una vez orquestado, ilustrará la famosa secuencia del baile. Claudia Cardinali, junto a Tosi, visita de nuevo las imágenes que la hicieron famosa en todo el mundo. ¿Sabes que un día, mientras comíamos en casa de Toscanini, Toscanini se sacó una hoja del bolsillo del batín y era este vals? ¿Este? Sí, es un vals firmado por Verdi. ¡Qué maravilla! Era este. Una maravilla que nosotros pudimos oír durante meses. Sí, un mes. Un mes entero. Un mes y 10 días, para ser exactos. La dificultad que tenía rodar la escena del Gattopardo en el Palacio Gangi era que tenía muchas salas. Creo que eran 16 o 18, no sé cuántas, que estaban siempre iluminadas. Todas a punto para las tomas que Visconti situaba como plano secuencia. Es decir, una máquina encuadraba una escena. Los actores salían de campo, entraban en la otra escena, en la otra máquina y así sucesivamente. Por este motivo, el espacio reservado a la iluminación quedaba muy limitado. Otro problema era encender y después apagar las miles de velas que durante las escenas iban goteando cera sin parar sobre el cuello de todos los presentes, del equipo, de los actores, del director. Visconti soñaba en Laurence Olivier como protagonista, pero al final cedió ante la propuesta de Burt Lancaster. Visconti pensó en mí para interpretar ese papel únicamente por mis características físicas. El príncipe que describe la novela es un hombre muy alto, rubio, de ojos azules, una especie de gigante, y debo decir que por entonces mi aspecto se adecuaba mucho a aquellas exigencias.
Pero al principio, como él mismo me confesó más tarde, cuando le dijeron cómo me llamaba, soltó: «Oh, no, por favor, es un actor para hacer de vaquero, de gángster. Fatal, fatal». Cuando la película se acabó, todos me dijeron que mi trabajo había sido magnífico. Y yo también creo que es una de las cosas más bonitas que he hecho nunca, en toda mi carrera, porque como actor me ofreció una nueva experiencia que para mí fue extraordinaria. La bonita iglesia de Cimina, un pueblo situado a una considerable distancia de Palermo, tienta a Visconti. La valiosa herencia del neorrealismo, pero también del teatro, hace que Visconti no tenga manías respecto a la manipulación del paisaje y de la realidad urbana. La iglesia quedaba aislada en una zona más moderna, y Visconti quiso transformarlo cubriendo todas las casitas modernas con una pared falsa. Un hermano enamorado de su hermana en Bagatelle de Lorsa y la rebelión solitaria del extranjero de Camus abren el camino a las pasiones ambiguas y a las sombras de la trilogía alemana. Las masacres entre nazis y la connivencia de la alta burguesía alemana con el nazismo se cuentan a través de la historia de una familia. Una familia vuelve a ser el epicentro de la película, pero en esta ocasión es una familia lacerada por pasiones políticas y en su interior por el amor y el odio entre madre e hijo que culminará en incesto. El Lido de Venecia, donde aún hoy parece posible recoger imágenes detenidas en el tiempo, es el escenario ideal para la película que sella el amor de Luchino por la obra de Thomas Mann. Después de la película, esta sala del Hotel de Venn recibirá el nombre de Sala Visconti. En esta película, el tema de la soledad y de la muerte explota en primer plano, aunque para templarlo surja la imborrable figura de la madre. En cuanto nos encontramos, me habló de este personaje. Y cuanto más me hablaba, más miedo me entraba. Porque cuanto más hablaba, más pretendía que yo fuera su madre. Nunca me lo decía directamente, pero yo lo entendía. Explicaba la forma en que su madre se ponía el velo. Quería ver si era capaz de ponerme yo sola ese velo, ese echarpe, esas cosas. Y a mí me excitaba y cada vez me daba más miedo. Pero al final me dijo, la verdad es que no solo por muerte en Venecia, por ser la madre de Taccio, la madre de la belleza, de la muerte, en mi recuerdo siempre estarás unida a mi madre. Para dar un vistazo más de cerca a la relación que unió a Visconti y a Mann, escuchemos en Lübeck, en la Casa Badenbrouck, el museo de Thomas y Heinrich Mann, las palabras de la estudiosa Natalie Bielefeld.
Creo que las obras de los dos son obras transnacionales y que están caracterizadas por la civilización europea. Si, por ejemplo, vemos la película Muerte en Venecia y luego leemos la novela, percibimos que se basan en la mitología griega, que ambos conocían muy bien. Los dos se mueven en campos similares. Basta ver cómo Thomas Mann describe en Los Buddenbrook la decadencia de una familia de Lübecker. Mann cuenta un fenómeno supranacional y suprarregional para su tiempo. El gusto por la representación de ciertos rituales, comidas, conciertos, las reuniones familiares, el gusto por la decoración, han hecho que se hable de Visconti como de un autor decadente. A mí me parece que, por ejemplo, en La caída de los dioses, al sumergir sus representaciones en la luz lívida y deformada de la época nazi, nos induce, por el contrario, a distanciarnos de aquellos personajes y de aquellos ambientes. Y más tarde, en Ludwig, Visconti se nos presenta no como decadente, sino como un narrador de la decadencia. Me parece correcto lo que escribe, por ejemplo, Lino Miniché respecto de El gato pardo. Las temáticas de la soledad y de la infelicidad individual forman parte de la cultura del siglo XX, en el que no tan solo ha influido Marx, sino también Freud, y donde no únicamente están Brecht y Mann, sino también Kafka y Proust. Después de Muerte en Venecia, Visconti espera hacer realidad otro de los grandes sueños de su vida, llevar a la pantalla el mundo de Proust. Pero los coproductores americanos indispensables para cerrar el trato no están de acuerdo, y Luchino, con aquellos actos de valor que caracterizan su vida, se lanza a un proyecto grandioso que prepara en pocos meses, Ludwig. Los castillos construidos por Luis II de Baviera y en los que él vivió en muy escasas ocasiones son la proyección plástica de una fantasía en continua rebelión contra el rey institución y su gobierno. Una espléndida metáfora de la eterna lucha de la libertà creativa contra las reglas y los dogmas. E questi cosa sono? È una cosa che ho in mente da qualche tempo. Vorrei costruire un castello. Ti ricordi la vallata di Grasvam? Sopra Oberammergau. C'è anche un altro posto che mi piace altrettanto. E forse anche di più. Herrenchiemsee. Sono ancora incerto. Potremmo andarci insieme domani. A cavallo. Ti ricordi Bad Ischl? Non sarà molto faticoso. Tutt'altro. E così mi darai il tuo consiglio. Domani non sarò più qui, sfortunatamente. Proseguirò per Zurigo. Non posso riceverla. No, vai. Elisabeth. Annunciatemi a Sua Maestà. Sua Maestà sta male e non può ricevere. Sua Maestà dice che il castello è a disposizione di Vostra Maestà Imperiale per tutto il tempo che vorrà. Rientriamo a Posanofre. Las dificultades que Luchino tuvo que superar para acabar Ludwig fueron indescriptibles. La enfermedad lo obligó a retirarse a Cernovio, a unas dependencias de Villa Erba, para realizar el montaje. Valentina? No, dico, voglio dire solo, dovresti mettere le calze più scure, forse. Sì, me ne sono accorta, ce l'ho sai su in perché camerino. erano molto chiare le gambe, Sì, ce l'ho su in camerino. Allora non Luchino. si vede il distacco tra la calza poi e la l'avevo coscia, cucito capito? troppo su, Sì, siccome le cucio. sì. A pesar de su enfermedad, Luchino no se rinde. Después de dirigir con poca fortuna una discutida comedia de Pinter, Tanto tempo fa, dirige en Spoleto una Manon bellísima. Pero no renuncia al cine. Medioli y Suso Cecchi construyen para él una historia que debe rodarse entera en un teatro.
Lancaster acepta los riesgos del seguro ante una posible interrupción de la película. Es la historia de un profesor, de un hombre mayor que vive solo en una casa. Es un coleccionista de cuadros de familia, de conversation pieces. La idea, si puede decirse así, me surgió porque yo tengo un cuadro así, de familia. Y puedo decirles que la idea vino de ahí. Ehi, l'abbiamo svegliato. Se un'attraente forma vedrai, dalle la caccia e abbracciala se puoi. Al profesor ya no le basta con los grupos de familia colgados en las paredes. Al final prefiere uno de carne y hueso, aunque el precio a pagar sea alto. No se puede vivir aislado del mundo, por muy feo que sea. Il giorno in cui la signora Promonti venne da me a chiedermi di affittarle l'appartamento, io rifiutai. Avevo paura della vicinanza di gente che non conoscevo, che avrebbe potuto disturbarmi. Tutto invece è stato molto peggio di quanto potessi immaginare. Se mai sono esistiti inquilini impossibili, io credo che siano toccati a me. Ma poi mi sono trovato a pensare, come diceva Liette, che avrebbero potuto essere la mia famiglia. Riuscita o meno, diversa da me fino allo spasimo. E siccome amo questa sciagurata famiglia, vorrei fare qualcosa per lei, come lei, senza rendersene conto, ha fatto per me. Visconti ha explorado todo el siglo XX y no puede ignorar a D'Annunzio. Tal vez el secreto de El Inocente nos lo desvela Piero Tosi, su gran colaborador como decorador y diseñador de vestuario en teatro y en cine. En El Inocente volvió a aflorar todo el trabajo de preparación de Proust, porque estábamos en 1890, y él se aferró a algunas páginas de D'Annunzio que son anteriores a la Recherche. Pienso que teniendo una línea de conducta precisa, y creo que siempre la he mantenido, incluso para mí sería más fácil hacer mucho más cine del que hago. Pero tan solo hago lo que pienso que es correcto hacer.